Yo quisiera en esta mañana, a modo de preámbulo y para que entendamos después a lo que quiero llegar y mejor preámbulo de lo que dijiste, Ángel, que lo más importante es la comunión con Dios y venir a ofrecernos a Él en este día y cada día. Es la mejor introducción que me hiciste. Y quisiera que podamos abrir y tener ahí en Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fe, solamente para empujarme hacia lo que quiero compartir. Y yo le pido que me preste atención, porque todo lo que voy a decir y lo que voy a compartir, un poco del testimonio también de cómo llegué a este lugar, sucederá y para llegar después a la conclusión de lo que me gustaría que nos quede y podamos aprender en esta mañana. Entonces, hablaré un poquito del Éxodo, de 40 capítulos del Éxodo, 120 años de la vida de Moisés, donde en cada jornada de campamento Dios tenía una enseñanza. Y ahora vamos a ver por qué cada enseñanza. Y quién nos dice que fueron escritas para enseñanza. Y cada jornada es una situación donde el pueblo era aprobado o reprobado por Dios. Pero a modo para leer unos versículos allí en Hebreos 11, 23 al 27, dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, que caminó como viendo al invisible, sabiendo el premio, el galardón que tenía. No sé si es relevante o no, pero estaba en Mendoza hace unos meses. Digo, no sé si es relevante. Había perdido Boca en San Juan con Patronato, había ido por trabajo. Y ahora me encontraba en Mendoza, iba a jugar la final Talleres Patronato. Y bueno, ahí estaba esperando el partido, ya con poca emoción, ya saben de qué club soy. Y una mañana me levanté y leí 2 de Corintios 3:16, que dice que cuando un arrepentido se vuelve a Cristo, dice que el velo se abre. Y yo leí esto y comencé a llorar. Empecé a llorar y empecé a llorar. Y no sabía por qué, porque era simplemente una lectura. Y después empecé a meditar y digo: Señor, qué grande que sos, porque no solamente nos podemos quedar en la cruz de habernos arrepentido, sino que podemos pasar a buscarte y entrar en lo secreto. Como decía la canción, Señor, danos unción, que podamos vivir a Cristo, que podamos caminar con Cristo. Y después de eso, que yo no entendí por qué me había impactado ese versículo. Volvía del trabajo en un micro, en un colectivo, y estaba sentadito tranquilo y de pronto veo que sube una mamá con una nena de 7, 8 años que estaba ciega. Y entonces también me conmoví, como cualquiera se puede llegar a conmover una situación así. Y automáticamente mi corazón oró o dijo: Señor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta vivir como Cristo vivió y hacer los milagros que Él hacía? De poder levantar y bendecir a tantas personas necesitadas como esta nena que estaba ciega. Y me dije: Señor, ¿cuál es el costo? Señor, ¿cuál es el secreto?
Y ahí es donde el Señor me respondió, el costo es tu vida. El costo es tu vida entera, tu corazón entero. Y el secreto es buscarme. El secreto es estar en lo secreto, comiendo a Cristo, viviendo a Cristo. Y este es el mensaje que yo quiero compartir y ya me adelanto a decirle. Lo importante de tener una comunión estrecha, íntima con Dios, una comunión diaria, que Cristo sea en nosotros parte importante de relacionarnos cada momento y no en la mañana tal vez un ratito y después nos olvidamos, como una estampilla. La importancia de estar con Cristo siempre. Señor, ¿cuál es el secreto de poder vivir lo extraordinario? Porque dijo Jesús que cosas como Él haríamos y mayores también. ¿Y cuál es el costo? ¿Y cuál es el secreto, Señor? Entonces dio el título a este mensaje. El secreto está en lo secreto. Y el secreto en lo secreto es algo que nadie lo ve. Y como es necesario que vengamos a ofrecer a este lugar sacrificio de alabanza, también es tan importante que en lo secreto, donde nadie nos ve, ofrecernos al Señor. Ese altar, como compartía el miércoles, que no debe apagarse y que muchas veces se apaga y que me pasó a mí, por eso voy a compartirlo. Y eso dio puntapié a este mensaje que preparé. Y en Números capítulos 33, Moisés nos relata y nos habla de las jornadas o campamentos que tuvo el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta orillas del Jordán. Y sígame a lo que le quiero decir. Porque cada vez que el pueblo salía en una de estas jornadas o campamento, el pueblo no salía a la deriva, sino que era Dios mismo por medio de la nube de su presencia, el que le decía a qué lugar tenía que ir, a dónde iba a ir y el tiempo que tenía que permanecer en cada uno de esos campamentos. Es Primera de Corintios, Pablo a los Corintios en el capítulo 10 y Romanos capítulo 15, que nos dice que todas estas cosas que sucedieron con el pueblo de Israel fueron todas escritas para enseñarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Y para que aprendamos, dice Pablo, a aquellas personas en los últimos siglos que somos nosotros, a obedecer y a honrar a aquel que nos llamó. Y hay una palabra que yo no sé si Ángel en algún momento la explicó, que Jesucristo introduce, que es muy interesante, y es en Hechos, capítulo 1, versículo 7, cuando los israelitas le preguntan a Jesús, Jesús, ¿establecerá Dios el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no les toca ni les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones, porque solamente Dios Padre, tiene la potestad de esto. Y esta palabra sazón es interesante. Dice que significa siembra, plantación, tiempo de siembra. Y de ahí ha pasado a significar ocasión oportuna y tiempo de madurez de las cosas. Y solamente, quiero que me entiendan, Dios tiene la potestad de saber cuándo una cosa o una persona está en el tiempo de su madurez. Y el pueblo de Israel pasaba de campamento a campamento porque Dios quería mostrarle y Dios quería probarlos, que es lo que nos da luz Pablo, para que ellos salgan aprobados de la prueba que estaban pasando. Y es el tiempo en que Dios decía, están este tiempo en este campamento,
avancen, se detienen, salgan, se detienen. Y cada campamento era una prueba. Y sabemos que el pueblo de Israel salió reprobado. Porque si leemos la historia, la mayoría no llegó a la tierra prometida. Se quedaron en el camino. Y cada campamento fueron reprobados. Y después quiero que veamos algunos campamentos para explicar y que nos enseñen lo que vio Moisés y lo que vio el pueblo. Porque Moisés, que aprendió a caminar con Dios, que aprendió a consultar a Dios, que tuvo una relación tan espectacular, que dice que hablaba como con un amigo, que hablaba como cara a cara con Dios. Y esta introducción quiero hacerla porque en estos campamentos de nuestra vida, en estas jornadas de nuestra vida, en estos procesos que nosotros como individuos tenemos o como familia, es que en una situación y en una jornada podría decir, el Señor me dijo, estás reprobado. Reprobaste. Y cuando reprobamos, es otra vuelta, como el pueblo de Israel, y otra vuelta. Y no aprendieron, y no aprendieron. Y a veces perdemos el tiempo con cosas que Dios ya nos ha dicho y nos tendría que haber cambiado hace tanto tiempo atrás. Pero seguimos dando vuelta. La falta de perdón, la adoración, la honestidad. Y Dios dice, no lo aprendiste. Otra vuelta y otra vuelta. Y a mí me pasó que Dios me reprobó en la materia de matrimonio. Entonces me imaginé teniendo una charla así como la tuve con Ángel, pero me imaginé una charla con el apóstol Pablo, tomando unos mates. Qué imaginación, abrí los ojos, la vi, qué imaginación. Pero me imaginé una charla con el apóstol Pablo. ¿Por qué con el apóstol Pablo? Porque Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 5:7, dice, me diría, José, ¿qué te pasó? Si venías corriendo bien la carrera, ¿qué te pasó? Venías corriendo bien la carrera, ¿qué fue lo que te estorbó? ¿Y por qué me preguntaría esto el apóstol Pablo? Porque hace aproximadamente 8 o 9 años yo bajaba de una plataforma similar a esta, en otra iglesia, a lo que a mí parecer, y creo y lo entiendo así, que Dios había hecho una obra hermosa esa reunión, que Dios me había usado, y los jóvenes habíamos terminado todos en el altar adorando y clamando y buscando a Dios. Y yo me sentía satisfecho. Trabajamos con mi esposa con los jóvenes tanto tiempo. Y entonces cuando terminé satisfecho esa reunión, lleno, bajando la plataforma, vi en el fondo una rubia espectacular. Vi en el fondo a mi esposa, a Patricia. Y cuando la vi, dije, Señor, soluciona mi problema. Porque mi casa no era una casa donde había paz, donde aparentemente el ministerio funcionaba, y como siempre predica acá Ángel, el primer ministerio es la casa. Aparentemente la imagen estaba bien. Veníamos a servir a Dios, yo servía a Dios, adoraba. Pero en mi casa era una casa de peleas. No había paz. Y por supuesto que mis hijas sufrían esto que estábamos sucediendo. Y recuerdo que Sayita hace 8 o 9 años atrás, o sea, a los 10, decía, yo a los 18 me voy de casa. A los 18 yo me quiero ir de mi casa. Y la otra más chiquitita decía, yo también. Pero ustedes se imaginan el dolor de un padre o de una madre escuchar a sus hijos con 10 años, yo a los 18 me voy. Como
cómo estarían viviendo esa situación de dolor, donde los padres se pelean todo el tiempo. Pero en la iglesia eran perfectos. Entonces, en esa oración sincera en que yo hice, entiendo que el Espíritu Santo le dijo a Dios, es el momento. Lo pidió. Lo pidió, entonces Dios comenzó a orar. Y a partir de esa oración y de ese momento, en lo que fue mi vida fue la hecatombe y fue la destrucción total de nuestro matrimonio. Al poco tiempo nos separamos y ya no había vuelta atrás. Y resulta que después de esa oración sincera, después de alabar a Dios, le dije, Señor, trata mi problema, Dios de la gloria. Me encontré al poco tiempo en la otra vereda diciéndole, Señor, yo no quiero saber más nada con vos, ni con la iglesia, ni con los ministerios, nada. Me enojé con Dios. Pero si hace 5 minutos le pedías a Dios que interceda, que obre en el problema que tenías. Y Dios comenzó a orar. Por eso Romanos 8:26 dice, ¿habremos de pedir como debemos? No lo sabemos. Porque yo pedí algo, pero el Señor tenía otro plan. Y yo quería que Dios obre como yo pensaba que quería que obrara para que todo salga bien. Y Dios obró diferente y nos estrujó. Y nos comenzó a trabajar en mi vida, obviamente en la de mi esposa y en la de mis hijas. A consecuencia de mis hijas de algo que no habían hecho. Y como decía el miércoles ese que estuve compartiendo, yo me encontré, porque venía de padre separado, y sabía lo que es el sufrimiento de que mis papás se separen. Yo me encontré con la doble frustración de volcar en mis hijos. Ese mismo dolor que yo sentí, se lo estaba transmitiendo a ellos y yo era el culpable. Entonces comenzó un tiempo de enojo, un desierto oscuro para mi vida, donde Dios estaba tranquilo, estaba trabajando, pero que yo no quería saber nada con Él. Los momentos más difíciles eran los domingos para mí. Yo me llevaba a las nenas los viernes y los domingos se las devolvía a Pato. Y los domingos volver a Ramos Mejías, a la City, era el desierto más oscuro que podía atravesar. Y cada vez que paso por esa callecita me acuerdo, ese desierto no lo quiero pasar más, Señor, aprendí la lección. La lección la aprendí bien. Otra vuelta no. Y quiero honrar a Pato, porque a pesar de la situación en que estamos pasando, ella jamás dejó de traer a mis hijas a la casa de Dios. Jamás dejó de traer a mis hijas, a nuestras hijas, a la presencia de Dios, al mejor lugar. Y aunque nosotros no le podemos dar nada, ella le podía decir, vamos a la casa de Dios. Y ya él venía con los pelos, me contaba Pato con los pelos parados, enojada, no quería venir, pero Pato la traía, por eso la honro. Y quiero honrar a todas las mamás y papás que a pesar de la situación o el sufrimiento que pueden estar pasando, pero que traen a sus hijos a este lugar y no dejan de traer al mejor lugar a sus hijos. Porque acá pueden recibir un abrazo, una palabra, porque si no se van a otro lado y en otro lado pueden llegar a recibir otras cosas. Entonces así fue esta situación, este proceso. Entonces comencé a venir y me sentaba por ahí, por el costadito, porque quería estar un poquito más con mis hijas, pero no quería saber nada. Y yo decía el miércoles, para mí eran todos hipócritas.
Hipócritas. No quería saber nada con Dios. Entonces, ¿por qué estaba sentado ahí? En el proceso de Dios a Dios. ¿Qué le interesa el tiempo, no? Cuando Él tiene algo para nosotros. Por eso el amor de Dios es tan grande, tan incalculable. Entonces estaba sentadito por ahí al costado y Ángel tiraba unas frases. Dios me hablaba de tal forma, eran como cuchillazos que parecía a propósito. Que poco a poco Dios ablandaba el corazón. Y ablandaba el corazón. Y un día que Ángel me dice, por medio de mi amigo Lucho, me conecta, me dice, quiero hablar con ese joven. Tengo tu misma edad. Porque quiero saber quién es el papá de las hijas que vienen a este lugar. Y yo lo hice esperar como media o una hora, porque venía del trabajo y cuando yo bajé de ese colectivo y lo miré a lo lejos, terminó el Señor de pegarme y de romperme. Porque dije, Señor, ¿qué hace este muchacho? ¿Qué hace este pastor esperándome a mí? ¿Quién soy? Y ahí estaba Ángel y charlamos. Y ahí Dios comenzó el proceso de restauración. Comenzó a trabajar más en mi vida, en mi corazón ya más blando. Y yo digo, ¿qué hacía acá cuando no quería saber nada con Dios? Y me acordé de Jeremías, la lamentación de Jeremías. Y decía, Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Señor, me engañaste y me dejé engañar. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Nada quería saber con vos, ni hablar tus cosas. Pero fui a un fuego tan fuerte, metido entre los huesos. Y traté de resistirlo, pero no pude. Porque el Señor y el amor de Cristo siempre vence. Siempre vence. Y así sucedió, que Dios comenzó a restaurar mi vida primeramente, y después como matrimonio. Y después, bueno, ya estamos acá, una vez más, sirviendo al Señor. Entonces le diría a Pablo, porque quedó la pregunta inconclusa. Pablo me preguntó, ¿qué te pasó si venías corriendo bien? Entonces le diría a Pablo, a lo lejos, ¿sabes qué me pasó, Pablo? Me pasó que me mecanicé, me roboticé, que convertí ese altar que era vivo en mi vida, esa relación, la convertí en una religión. Que venía a adorar a la casa de Dios en un Dios que estaba afuera, la iglesia de la Odisea. Me pasó que me llené de ritos y costumbres, porque hasta los devocionales eran como el horóscopo. Y uno leía, yo leía y salía satisfecho, y hoy tuve mi devocional. Y entonces estaba contento y salía hacia el trabajo. Y todo lo que era presencia de Dios, ni hacía mecha en uno, porque estaba tan mecanizado, robotizado, que el Señor no podía hacer nada. Entonces me acordaba el otro día en el pausa, cuando los chicos estábamos todos adorando y decían, Señor, haznos de nuevo, sé nuestro alfarero. Y recordaba mi oración. Y recordaba que Dios me dijo, si querés que te haga de vuelta, hay algunas cositas que cambiar. Y me acordaba de Efraín, dice Oseas 7:8, que Efraín se mezcló
y era como torta no volteada. Muy cocido por un lado, pero crudo por el otro. Y a veces creemos que estamos tan bien de un lado, estamos listos para cosas, y Dios dice, estás crudo del otro. Tenemos que dejar que en su presencia Él nos pueda cambiar y transformar. Y con sinceridad buscar en su presencia todas las cosas. Y que Cristo sea grande, grande, grande en nuestra vida. Y entonces ese alfarero dijo, ay, mirá que hay muchas durezas, no solamente en la oreja, en la cabeza y en el corazón. Y entonces el alfarero, que es dueño de nuestra vida, a veces que nos tiene que romper todo, porque estamos tan robotizados, tan llenos de religión, que se pierde la relación. Por eso yo, en este testimonio, que digo que me roboticé, que me mecanicé y que se perdió la relación, quiero, para concluir, ver algunas jornadas de estos campamentos que nos cuenta Moisés y cómo el pueblo de Israel tuvo que atravesar y generalmente salió reprobado. Entonces quiero que hagamos y tengamos un pantallazo del libro de Éxodo, los 40 capítulos del libro de Éxodo, un pantallazo grande, quédese tranquilo. Ya son 11 menos 5. Y de 120 años de la vida de Moisés, también un pantallazo, quédese tranquilo, no vamos a ver 120 años. Porque el libro de Éxodo es la ilustración más perfecta de la necesidad del ser humano de relacionarse con el Señor. Éxodo es una sombra de lo que habría de venir. Éxodo es una foto de Cristo. Y yo siempre hablo con Saya, tenemos largas charlas acerca de la Biblia, de la palabra, ella es preguntona. Cada vez que teníamos nuestro devocional en la pandemia, ella siempre se quedaba pensando y dice, papá, no entendí. ¿Pero cómo no entendiste? ¿Todos entendieron? Vos no entendiste. Es que se quedó con otro y por qué. Y pregunta, y qué lindo. Entonces hablábamos con Saya y yo le decía, gran parte del Antiguo Testamento tienen pequeñas historias que nos revelan a Cristo. Porque Cristo es el centro del universo y no hay ninguna persona que haya hecho una obra tan extraordinaria como la hizo Cristo Jesús, que partió la historia en dos. Y es al que hoy venimos a adorar y a honrar. Entonces me gustaría que podamos ver y quería compartir acerca de los 100 años de la vida de Moisés, que se pueden dividir en 3 etapas. Voy a ir rápido. Ahí me fui demasiado. Voy a ir rápido para no aburrirlos. Pero 120 años vivió Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián y 40 años rumbo a la tierra prometida. En la primera etapa, en Egipto, Moisés fue instruido para ser faraón. Él fue instruido para ser faraón, enseñado en toda sabiduría y era poderoso en palabras y en obras. Y esto nos aclara Esteban en Hechos capítulo 7, donde nos da un pantallazo acerca de la situación y de la vida de Moisés. Y es Esteban que nos dice que Moisés era poderoso en obras y en palabras. Y Josefo, un historiador que se nombra mucho acá, dice que Moisés, al ser hijo de la hija del faraón, era preparado para ser sucesor de faraón. Y estos estudiaban en unas escuelas de vida, se llamaban, en los cuales eran instruidos en astronomía, en historia, en lenguas, en matemáticas y también en guerra. Y Josefo dice que posiblemente Moisés haya dirigido alguna batalla allí con el ejército de Egipto. Es decir, que Moisés estaba preparado. La segunda etapa es la etapa del desierto de Madián, donde allí Moisés aprende a consultar a Dios, practica en secreto, tiene una relación, aprende a tener una relación con Dios. Y también vemos en Éxodo que él practica lo que iba a ser
frente al faraón. Hay algunas cositas que me llamaron mucho la atención entre la primera etapa y la segunda etapa y lo que nos dice también Esteban. Porque cuando cumple 40 años, Moisés va a visitar a sus hermanos, a los hebreos, y ve que un egipcio está castigando, entonces dice que él lo mata y lo esconde bajo la arena. Dice que él mira hacia todos lados y como no había nadie lo mata y lo esconde bajo la arena. Al otro día que va, evidentemente al muertito le florecieron patitas porque lo descubrieron. Entonces cuando él está retando a los dos hebreos y le dice, ¿por qué se pelean? Uno de los hebreos le dice, ¿y a vos quién te puso por juez o por gobernador de nosotros? Y Moisés dice, Esteban, que huye porque él creía que ellos habían entendido de que iban a ser liberados por su mano. Es decir que o Moisés tuvo un primer llamado, un indicio o algo pasó. Algo pasó. Y en ese primer llamado, donde estudió en Egipto, una de las cosas y principios que podemos ver es que, en primer lugar, cuando Moisés mata al egipcio, mira para todos lados, pero nunca mira a Dios. En segundo lugar, él esconde el pecado y delante de Dios no se puede esconder nada. Y en el segundo llamado, cuando Dios lo llama ahí en la zarza, él dice, Señor, no puedo. Primero dice, sí puedo con mi fuerza. Después dice, Señor, no puedo. Y si voy ahora y le digo que vos me mandas, ¿qué le digo? Decirle que te manda el gran yo soy. Una gran diferencia porque Dios trata en los procesos y esta sazón en que Dios dice, ahora es el tiempo de madurez y ahora era el tiempo de Moisés. Y Moisés ahí aprendió a practicar en lo secreto, porque ahí es donde Dios le dice, cuando vayas, te voy a enseñar algo, vení. Y va al desierto y dice, ¿ves la vara? Tírala. La tira, es una culebra, ahora agarrala por la cola, la agarra, es una vara de vuelta, después mete la mano en el seno y la saca, y está llena de lepra, y después la mete de vuelta y está sana. Dios lo hace practicar en lo secreto. Y Egipto es el sistema que nos rodea. Y Dios en lo secreto nos prepara para enfrentar cada situación. Y la tercera etapa que vemos rápidamente es el recorrido hacia la tierra prometida. Entonces vamos a ver algunos poquitos jornadas o campamentos para ir viendo lo que Moisés vio, porque Moisés vio esto que le voy a decir, pero el pueblo nunca lo vio. Y en primer lugar, después de 3 días, dice que llegan a Mara. Y Mara tipifica o era aguas amargas. Y dice que cuando llegaron y tenían sed, tomaron y no se podía tomar el agua. Entonces el pueblo que hizo se quejó y Moisés buscó a Dios, es lo que había aprendido. El pueblo se quejó y Moisés consultó. Y dice que cuando Dios fue a consultarle, Dios le mostró un árbol y le dice, cortalo y tiralo al agua, y el agua se podía tomar. Entonces, como decía el pastor el domingo pasado, ¿cuántos de nosotros pasamos por momentos amargos, tristes, de pérdidas, de dolor? Igual que los de afuera. Pero la diferencia es Cristo. La diferencia de nosotros es Cristo. Y es Cristo el que cambia nuestras aguas amargas en dulce, en una esperanza diferente. Y el tronco tipifica la cruz. Y nosotros todos los días, cada día, debemos dar gracias por la cruz del Calvario, por el sacrificio tremendo que Jesucristo hizo por nosotros. El pueblo no vio solución, pero Moisés vio la solución. Y Moisés vio la cruz, vio el tronco, vio el árbol, vio la solución. Y Pablo dice también en Gálatas 2:20 y 5:24 que estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre.
Entonces no solamente todos los días nosotros debemos agradecer a Dios por el sacrificio en la cruz que hizo, sino que también nosotros ir y crucificar. Sacrificarnos y crucificar nuestro carácter, nuestra voluntad. Y decirle, Señor, con sinceridad, cámbiame. No permitas que sea un religioso. Que en tu presencia haya cambios en mi vida. Y después tomaron agua y después aparece Elim. Elim son esos momentos donde Dios nos permite pasar en reposo. Después de situaciones difíciles, ahí está Elim, lugar de descanso, un oasis en el desierto. Y ahí dice que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Las fuentes de agua es Cristo. Juan 7:37 dice que el que tiene sed venga, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jeremías dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. Cristo es nuestra fuente de agua viva. Y rápidamente después llegan al desierto de Sin. Y ellos ya habían tomado agua, estaban fresquitos. Y entonces caminan al desierto de Sin. Y el pueblo que tiene hambre. Y tenemos hambre. ¿Y qué vamos a comer? Que nuestros hijos. Y el pueblo murmura. ¿Y Moisés qué hace? Consulta a Dios. Y el Señor dice, le voy a dar maná. Y todos los días van a tener que ir a buscar maná y comer. Y el maná va a ser para ese mismo día. Y el que va a algún argentino o alguno de la matanza que quiera agarrar para el otro día, se le va a pudrir y no va a servir. El maná que comiste ayer ya está, porque el maná es Cristo. Cristo es nuestro pan diario. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí coma no tendrá hambre. Y lo que comimos hoy, mañana ya está. Y nosotros debemos comer todos los días a Jesucristo. Todos los días a Jesucristo. El pueblo no vio a Jesús. Moisés vio a Jesús, que era el pan de vida. Después llegan a Refidim. Y en Refidim el pueblo también de vuelta. Panza llena, corazón contento. El pueblo que tiene sed. ¿Y qué hace el pueblo? Se queja de vuelta. Y ahí se queja fuerte y comienza a murmurar. ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Para que nos moríamos de ser nosotros, nuestros hijos, nuestras vaquitas, ¿no? Nuestros ganados? ¿Para qué? ¿Por qué no mejor no nos dejaste que muramos en Egipto? El pueblo murmura, se queja y Moisés ¿qué hace? Busca a Dios. Y Dios le muestra una roca y le dice a Moisés, lleva al pueblo a la roca de Horeb. Cristo es la roca de Horeb, cantamos, que brota agua de vida. Y llévalos a Horeb, y lleva tu vara, andá con Aarón y los ancianos, y pegale a la roca, y les daré agua. Cristo es la roca golpeada, que nos dio vida y que nos sacia. Y por último, después que está la guerra con Amalek, lo vamos a saltear, nombramiento de los jueces, llegan al monte Sinaí. Y ahí están al pie del monte Sinaí. Entonces Dios llama a Moisés del monte y le dice, Moisés, quiero hacer de este pueblo un pueblo escogido, una nación de sacerdotes. Porque yo soy dueño de toda la tierra, pero quiero que este pueblo sea un pueblo de sacerdotes. Entonces Moisés baja y le dice al pueblo, el Señor quiere esto. Y el pueblo dice, sí, vamos a hacer ese pueblo. Entonces Moisés sube y dice, Señor, dicen que sí. Entonces dice Dios, baja, santificalos, porque voy a hacer que me escuchen todos.
y todos vamos a subir al monte. Y yo les voy a hablar. Y ellos me van a escuchar. Y Moisés bajó y refirió esto. Y el pueblo dijo, sí, subiremos. Y escucharemos a Dios. Y le obedeceremos. Y Moisés dice, el tercer día, cuando la bocina esté fuerte, fuerte, ahí subiremos. Y el tercer día fueron todo el pueblo al pie del monte. Y estaba esperando, y Moisés estaba arriba, y el monte comenzó a humear, y relámpagos y truenos. Y el pueblo tuvo miedo. Y el pueblo dijo, no voy a subir, no vamos a subir. ¿Para qué? Para que Dios nos mate. Pero ¿cómo Dios los va a matar si los sacó de Egipto? Dice que como un águila los sacó y los trajo a ese lugar. No. Y el pueblo no subió. El pueblo no quiso subir. Dijo, no, que suba el pastor. Que Dios le hable y que Él nos hable a nosotros. Y no quiso estar en la presencia de Dios. No quiso, y Dios tenía cosas tan grandes, maravillosas para ellos. Y subió Moisés solo. Y Dios ahí le dio los mandamientos, le habló. Y cuando le estaba hablando, escribiendo todo en las tablas, Dios le dice, baja, porque el pueblo comenzó a adorar. Y bajó Moisés con las tablas. ¿Imaginás? Un hombre mayor con las tablas en el monte. Y ahí estaba el pueblo, adorando una vaca. Vaca, vaca de mi vida, vos sos la alegría. Estaba adorando una vaca. Hay una vaca en mí. Y adoraba a la vaquita. El Señor se enojó. 40 días y 40 noches había estado Moisés en el monte en la presencia del Señor. Y el pueblo no quiso subir. Y como tardó mucho, comenzó a adorar a una vaquita. Entonces Moisés dijo, voy a subir de vuelta porque el furor de Dios los mata todo. Y Moisés subió de vuelta. 40 días más y 40 noches en el monte. Y Moisés subió. Y termino. Aparece Éxodo 34. La presencia de Dios prometida y el pacto renovado. Y Jehová le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras, las primeras palabras que quebraste, porque no le había dado el pacto y ya lo habían roto. Y Dios en su amor dijo, pacto renovado. Y Moisés alisó las tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte en misericordia, piadoso, tarde para la ira, grande, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por nuestra edad. Y el Señor le dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y en esta mañana
La invitación es: ¿te atreves a subir al monte buscando la belleza de su presencia? ¿O te vas a perder lo maravilloso de estar en su presencia y de lo que Él quiere hacer con tu vida, con mi vida? ¿Qué les parece si todos subimos al monte? No, que suba el pastor. Subimos al monte y adoramos y buscamos su presencia. Es que el secreto está en lo secreto. Cuando mañana estés, buscar al Señor y que Cristo sea grande. Y saben, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y un día el Señor le dijo: anda a buscar a Moisés. Ya estaba el tabernáculo. Y le dice: y esperadme. Y fue Moisés y esperó con Josué. Hubo momentos en que Moisés dice que estaba por 6 días esperando bajo la nube, y al 7º día Dios le hablaba. ¿Cuánto tiempo esperamos a Dios y como no pasa nada nos levantamos y no estamos buscando su presencia? ¿Te atreves a subir al monte y a buscarle al Señor? Cerrá tus ojos. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Él es el agua, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar. Pero Dios le dijo, y lo hizo subir al monte, dijo: mira, pero te tienes que morir. Y él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero 1500 años después, Jesús llama a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y están en el monte. Y Dios se transfigura. Y en ese lugar estaban Moisés y Elías y Jesús. Al final, Moisés vio a la tierra prometida en vivo. Vio el árbol, vio el maná, vio la roca que iba a ser dañada, y vio la obra completa. Porque a los que honran a Dios, Dios los honra también. Y al final el galardón siempre es mejor que lo que uno pensaba y esperaba. Así que Dios les bendiga, perdonen, hacía 9 años que no compartía. Que Dios haya bendecido y que subamos al monte a buscar a nuestro Dios.